Buenos días, hermanos. Que el Señor los continúe bendiciendo. Que la paz, el amor y la gracia de Dios estén con ustedes en este día. Es agosto 23 del año 2020 y oramos al Señor. Gracias, Padre bueno. Venimos hoy para aclamar y consagrar tu nombre, Señor. En humillación, Señor, y en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús nos presentamos ante ti. Conocemos, Señor, del poder de sanación que solo tú puedes brindarnos. De que en tus manos están nuestros tiempos. Sabemos que 1000 años son para ti como el día de ayer que ya pasó. Que eres poderoso, Señor, para librarnos de nuestras angustias y de nuestras aflicciones. Conocemos, Señor, de tu buena nueva, que sana a los quebrantados y que nos da libertad del poder de la esclavitud. Oramos, Señor, a ti para que seas tú, Señor, y en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que su voluntad sea hecha para nosotros. Que tu paciencia, Señor, sea la paciencia de nosotros. Que podamos tener fortaleza, Señor, y que sea un refrigerio en el día de hoy esta palabra ante nuestros hermanos. Que tu mano poderosa produzca maravillas en ese niño, hombre, mujer y anciano que luchan, Señor, hoy por la libertad de conocerte. Trae vida y vida en abundancia en esos corazones que claman a ti. Y en el nombre poderoso de Jesús podamos proclamar que eres el Dios de lo imposible. En el nombre de tu Hijo hemos orado. Amén, amén y amén. Hoy terminamos con la reflexión: ¿por qué fue creada la mujer? Y quisiera leer del capítulo 11 del libro Primera de Corintios, los versículos 3, 4, 5, 9, 10, 11 y el 16. Y vamos a leerlo de la misma Biblia, que es la palabra de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Termino con el 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Eso es palabra del Señor. El problema general no tiene equivocación, a pesar de la interpretación que se le adjudica por los sectores tradicionales y legalistas cristianos. La iglesia en Corinto tenía profetas masculinos y femeninos, y ambos géneros participaban en el liderazgo de la alabanza. Pablo nos dice que el varón que ora y profetiza debe descubrir su cabeza, mientras que la mujer que ora y profetiza debe cubrirse la misma. Por lo tanto, el problema es una cuestión de distinción de géneros y no de subordinación. Las mujeres y los hombres hacen la misma función. Ambos oran y profetizan. Orar puede referirse a una dedicación privada o pública, pero el acto de profetizar es una función pública llevada a cabo frente a los demás. Es imposible profetizar dentro de un armario. El concepto no puede estar más claro. El apóstol Pablo nos detalla de manera precisa que tanto hombres como mujeres guiaban a las personas a la alabanza en la iglesia de Corinto. Para el apóstol Pablo era importante discutir el asunto de los profetas y su traje clerical. Pablo no somete a las mujeres. Él tenía antecedentes positivos hacia las mujeres en cuanto a esos asuntos. Por el libro de Hechos, sabemos que las mujeres griegas de gran prestigio se sentían atraídas por la predicación del apóstol Pablo. En Hechos, en el capítulo 16, y el versículo 14, vemos a Pablo en Filipos, dirigiéndose al río para orar. Se acercaron a un grupo de mujeres reunidas, entre las cuales estaba Lidia. Estas oraban a Dios.
Mientras Lidia escuchaba a Pablo, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Allí Lidia se bautizó y, para sorpresa de muchos, resultó ser la primera persona bautizada en Europa. No sé si lo entendió bien. Fue una mujer y no un hombre el primer cristiano en Europa. En Hechos capítulo 17 y en los versículos 4, 12 y 34 vemos a Pablo en las ciudades de Tesalónica, Berea y en Atenas. Y en todas esas ciudades un buen número de mujeres creyeron en la palabra de Dios. En ese mismo capítulo 16 encontramos a Pablo y Silas echados a la cárcel y vemos al carcelero de Filipos aceptando a Jesús como su Salvador. Para asombro de muchos, al salir de la cárcel fue escoltado por los magistrados y al primer lugar al cual se dirigió Pablo fue a la casa de Lidia, la cual estaba reunida con los hermanos. De lo que estoy seguro era que no estaba hablando del juego de pelota del día anterior. El ministerio profético de Lidia estaba en pleno auge y en plena evolución. El apóstol conocía del ministerio de Febe en la ciudad de Cencrea, que estaba localizada en uno de los dos puertos de la ciudad de Corinto. Él vivió en casa de Priscila y en casa de Aquila, en esa misma ciudad durante 18 meses. Ella era lo que sería hoy una profesora de teología y sirvió de profesora junto a su esposo para Apolos. Durante ese tiempo, Pablo comía en la misma mesa con Priscila. Imaginar una carta a los Corintios degradando a Priscila no me pasa por la mente en el día de hoy. Hombres y mujeres dirigían la adoración en Corinto. Los hombres conducían la adoración con la cabeza descubierta. Las mujeres comenzaron a hacer lo mismo. Algunos en las iglesias estaban molestos y notificaron a Pablo por escrito, como lo vemos en 1 de Corintios capítulo 7, versículo 1. La respuesta para muchos debía haber sido fácil. Pablo tenía que haber dicho que las mujeres debían de abstenerse de orar y profetizar en la adoración. Pero la respuesta es para los legalistas desconcertante. Tan impactante que al hablar de la posición de la mujer en el día de hoy, no disertan de estos versículos de la misma manera como lo hacen cuando disertan de 1 de Timoteo capítulo 2 en el versículo 12. Es interesante. Pablo afirmó la rectitud de tener un liderazgo femenino igual al masculino para el culto público. El problema fue resuelto de la siguiente forma, como lo leímos en el versículo 16. Las mujeres líderes cubran sus cabezas mientras dirigen el culto. Para el apóstol, la posición de que las mujeres debían en ese momento cubrirse la cabeza era un concepto cultural, pero a la vez un concepto teológico, que debe ser interpretado diferente a como lo ven los purasangres evangélicos actuales. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿cuál es el argumento de Pablo para decir lo que dijo en ese momento? Pablo lo explica con una afirmación teológica de introducción en el capítulo 11, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. La palabra griega que utiliza Pablo es kefale. En español, cabeza tiene 3 significados. En primer lugar es cráneo, como cuando decimos me duele la cabeza. En segundo lugar es autoridad, como cuando decimos la señora es la cabeza de esta empresa. En tercer lugar significa origen o fuente, cuando decimos la cabeza del río Espíritu Santo de Puerto Rico está en el bosque del Yunque. Tradicionalmente muchos cristianos se han decidido por la segunda opción y leen cabeza en el sentido de autoridad. Pero ¿por qué no dar a la tercera opción la parte preponderante y leer el pasaje como sigue? El origen de todo hombre es Cristo,
el origen de toda mujer es el hombre. El origen de Cristo es Dios. El gran problema para los teólogos y algunos líderes de iglesias es que aplican Génesis, su capítulo 2 y los versículos 4 al 25, indicando que el hombre fue creado primero y la mujer segundo, y aluden que el creado primero significa primero en importancia. Entonces, si eso es así, lo creado primero equivale a lo más importante. Cronológicamente veríamos lo siguiente: los animales son más importantes que las personas, las plantas son más importantes que los animales, pero el mundo desordenado y vacío es lo más importante de todo. Pero el apóstol Pablo no se queda en ese fenómeno teológico, sino que en este mismo capítulo 11 de Primera de Corintios, en los versículos 9 al 11, da el puntillazo final de lo que he llamado ¿por qué fue creada la mujer? Toda la clave del pasaje está en la preposición griega que se escribe día, como el día de nosotros, lo cual se puede traducir al español como para o por causa. El problema de la traducción ha sido que durante siglos se ha utilizado la preposición para los dos primeros casos y se ha leído de la siguiente manera: y tampoco el varón fue creado para la mujer, sino la mujer para el varón. Por causa de esto, la mujer debe tener señal de autoridad por causa de los ángeles. Esta es la traducción que ha tenido gran influencia en la iglesia y de cómo se ha comprendido el pasaje hasta el día de hoy. Para muchos, la mujer se ha creado para servir al hombre. Este error se ha basado en la conveniencia de la traducción particular del versículo y no sobre la traducción del versículo mismo en sí. Pero si utilizamos la preposición por causa en todas las 4 ocasiones en que aparece la preposición griega día, se oiría de la siguiente manera: y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por causa de lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Al leerlo de esta manera, el pasaje nos lleva a la historia de Adán y Eva en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18. La palabra dice lo siguiente: y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y es en ese preciso versículo donde los entendidos teólogos se han apoyado a través de los años para esparcir su teoría de que la mujer es la ayuda idónea para procrear, criar, servir y en ocasiones para dar una que otra opinión, pero siempre manteniéndose en silencio, sosteniendo a su vez los brazos del esposo. Sin embargo, la claridad no vista por ellos del versículo de Génesis nos presenta la versión de Dios de por qué fue creada la mujer. Eva no era la que estaba sola. Eva no era la que estaba incapaz, insegura, con dificultades para entender el propósito de Dios. Eva no era la que necesitaba ayuda para poder gestionar las cosas. La historia es diferente de lo contado hasta el momento de que la mujer es solo la ayuda idónea. Adán era el que no podía hacer las cosas solo. La palabra ayuda que utilizó Dios es aiser y se utiliza frecuentemente cuando Dios viene a socorrer o ayudar a su pueblo Israel. ¿Se recuerdan del nombre de uno de los hijos de Moisés? Aiser, o del amigo de Jesús, Lázaro, que por cierto es un nombre griego, pero que en hebreo es el Aiser. El nombre en sí significa a quien Dios ayuda o salva. Termino con lo siguiente. La palabra ayuda de este versículo
Aiser no se refiere a un asistente humilde, sino a una figura poderosa que viene a ayudar o a salvar a alguien quien está en problemas. En este momento, toda la visión del apóstol Pablo se transforma, no a nuestra conveniencia, sino a la de Dios. La mujer no ha sido creada para cocinar y para atender en la cama al hombre. Las mujeres, como descendientes de Eva, han sido colocadas por Dios en la esfera humana como la fuerza que llega para salvar y ayudar a los necesitados. Y usted se preguntará, ¿quiénes son los necesitados? La respuesta es nada más y nada menos que los hombres. Pablo afirma la igualdad y la interdependencia mutua de los hombres y las mujeres en el nuevo pacto creado por Dios. ¿Por qué fue creada la mujer? No necesita más explicación. Dios, a través del apóstol Pablo, transformó una idea existente para acomodarla a un modelo determinado. La idea de los rabinos de que la mujer era una cosa o una pertenencia llegaba a su fin con esta analogía. El problema es que para aquellos que no quieren entenderla en el día de hoy, le sucederá como nos expresa Robert Jastrow, físico, astrónomo, geólogo, fundador del Instituto Goddard para los Estudios Espaciales de la NASA en el año 1961. Jastrow parece ser que entendía más a Dios que muchos de nuestros líderes de iglesia, aun siendo Robert un agnóstico. En su libro Dios y los astrónomos dijo lo siguiente: para el científico que ha vivido por su fe en el poder del raciocinio, el final del relato es como una pesadilla. El científico ha escalado las montañas de la ignorancia, está a punto de vencer el pico más elevado y al momento de arrastrarse con un esfuerzo sobre la última roca, lo saluda un grupo de teólogos que por siglos han estado sentados allí. ¿Por qué fue creada la mujer? Dios la hizo, no para la ayuda idónea de un hombre necesitado. La hizo porque era necesaria para complementar su obra dentro de un mundo hostil hacia su figura. Que el Señor los continúe bendiciendo en esta poderosa mañana, mis hermanos. Gracias. Lléname de la paz que el hombre no puede dar. Cúbreme en tu santidad sobre mi humanidad. Quiero ver cómo miras tú, Jesús. Sobre toda tempestad, deseando ver tu paz sobre mi necesidad. Quiero ver cómo miras tú, Jesús. Venga sobre mí
Levante esas manos, dile, sí Señor. Lléname de la paz, cántalo conmigo, que el hombre no puede dar. Cúbreme en tu santidad, sobre mí